Lucas, se les voy a pedir que busquen sus Biblias allí. Estamos en Lucas 10, del 25 al 36. Cuando lo tengan, me dicen un amén, una señal. Todos lo tenemos. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le dijo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta a este hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz esto y vivirás. Diga conmigo, haz esto y vivirás. Pero él, para justificarse, pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, le golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Jesús dejaba por su camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Diga conmigo, se desvió y siguió de largo. Okay. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que ya llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y las vendó. Luego las montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu favor. Gracias porque estamos, Señor, reunidos en tu presencia como una iglesia, porque nos das la oportunidad de poder compartir tu palabra, de poder estudiar tu palabra, porque tenemos la libertad, Señor, que tú nos has dado de poder acercarnos a tu presencia, conocerte más, Señor, conocer acerca de lo que tú has dejado escrito para nosotros, Señor. Te permito que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, para que tu palabra, Señor, llegue a nuestras corazones y podamos vivir de tal manera que te agrademos en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, mis hermanos, quisiera hacer una pequeña encuesta acá. Quisiera saber quién antes ha escuchado la parábola del buen samaritano. Levante su mano. ¿Quién ha escuchado? Okay. Muchas personas. Ahora, ¿quién ha leído esta parábola? ¿Está sentado a leerla? Levante su mano. Uy, me hubieron como 2 o 3 que ya no he leído. Ahora, ¿quién ha estudiado esta parábola? Levante su mano. Oye, ustedes han estudiado más que el presidente del primer culto. Te felicito. Excelente. Pero llegar, luego estudiar, leer y luego estudiar, ¿verdad? Sin embargo, esta parábola, cuando yo la escuché, cuando me tocó dentro del cronograma, sin duda pensé, esto es una de las parábolas más escuchadas a nivel mundial y ha tenido una trascendencia.
esta parábola está dentro de las 3 parábolas más populares de todos los evangelios, e incluso han llegado a personas que no son cristianas. Ustedes ven estas frases como que me salvó. Se lo escuchan personas que no son cristianas, ¿no? Porque dice que esta historia ha llegado, dado su impacto moral que tiene, dado al mensaje positivo que tiene, ha llegado a las personas que no son cristianas, porque bueno, habla del tema de cómo tratar a nuestros hermanos, y me parece esto porque cuando un conocimiento se vuelve general, cuando una palabra, cuando un refrán se nos vuelve como cultura general, a veces solo lo decimos como algo repetido. Ah, sí, eres un buen samaritano, lo tenemos como información general, ¿verdad? Estos conocimientos generales se vuelven contraproducentes en nuestra vida cuando no los estudiamos y vemos el significado real. No nos tomamos el tiempo de aprender lo que quiere decir realmente este mensaje. Así que en esta mañana le pido que prestemos mucha atención a lo que el Señor que haga humilde y que no nos vuelva como el personaje de nuestra historia que ya vamos a comenzar a relatar. ¿Ok? Antes de comenzar, vamos a ir, me gustaría que vayamos a su Biblia allí, vamos a ir versículo por versículo y vamos a ver lo que el Señor ha traído para nosotros. ¿Okay? Antes de comenzar, quisiera que nos volviéramos un poco en el contexto de lo que está ocurriendo acá. Como mi esposa decía en la cita que leyó en Lucas 10, esto sucede en un momento donde Jesús primero está ya empezando a delegar a sus discípulos y envía a los 72 o 70. A veces mi esposa y yo nos quedamos, porque yo leí en una hora que decía 70, y ella leí otra versión que decía 70, y nosotros, ¿qué? Pero bueno, ¿qué pasó aquí? Y era que, bueno, básicamente hay dos interpretaciones, una que era 70 y otra 72. Pero al final no importa, ¿ok? Fueron enviados de 2 en 2 a las ciudades cercanas del sur en el camino que Jesús iba hacia Jerusalén. ¿Okay? Ahora, luego que Jesús les envía, le da la autoridad de predicar el Evangelio, le da la autoridad de ellos echar fuera demonios, de hacer sanidades. Ellos vienen contentos y están emocionados porque realmente han visto el poder de Dios, han visto que el Señor se ha manifestado a través de su vida, y ocurre lo que mi esposa les estaba comentando hace poco, que ellos estaban satisfechos. El Señor les dice, no se alegren de estas cosas, alégrense más bien de que su nombre está escrito en el cielo. Alégrense de que han alcanzado la salvación. ¿Cuántos están alegres esta mañana de que han alcanzado la salvación? ¿Cuántos están alegres de que su nombre está escrito en el libro de Jesús? Se alegra en medio de esto que está ocurriendo. Hay un mover espiritual impresionante. Jesús dice que ve al diablo caer, a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Y Jesús se alegra y ora al Padre. Le da gracias porque estas cosas fueron reveladas a los niños, a personas que no tenían tantas capacidades. Y Él se alegra, gracias Señor, porque revelaste esto a estos más pequeños y no se lo diste a los más inteligentes. Eso es lo que está ocurriendo acá. Y de repente, en este contexto que estamos, el Señor está enseñando a sus discípulos. Comenzamos con este personaje que es el intérprete de la ley. ¿Okay? En el versículo 25, téngalo allí, dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para heredar, maestro, debo ser para heredar la vida eterna. Notemos 2 cosas muy importantes en este versículo. Primero, no nos dice el nombre del experto en la ley, por lo cual a Lucas no le interesaba, no era importante, no era relevante saber, ni tampoco de dónde venían.
era un maestro de la ley. Entonces yo me puse a investigar porque yo quería saber qué era un maestro de la ley, qué hacía, cómo se comportaba, cuál fue su formación. Y les leo, fíjense, un experto de la ley se refiere a un escriba o intérprete de la ley de Moisés. Los escribas eran eruditos judíos que se especializaban en la interpretación y enseñanza de la ley de Moisés, que incluían los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como la Torá. Hoy en día se conocen como el Pentateuco. Bueno, vamos a decirlo, ¿saben cuál es el primer libro? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Deuteronomio. Fíjense, estos primeros 5 libros hablan de la ley del pueblo judío. Entonces estas personas son expertos y conocen el detalle de cada una de estas leyes. Además, algo interesante, otra cosa interesante que vi dentro de la formación de los expertos en la ley era que ellos solían recibir el conocimiento desde la infancia. Algunos venían de familias piadosas que valoraban la formación religiosa. Ahora quiero preguntar, ¿quién acá ha nacido en una familia cristiana? Somos poquitos, pero qué bueno, ¿verdad? Qué bendición es tener las escrituras desde niño. Yo he visto personas que son adultas, llegan al evangelio, quizás muchos de ustedes hace tiempo, que ven como los niños reciben la palabra de Dios y wow, ojalá yo fuese recibido eso, ojalá yo fuese tenido eso. Y para mí un privilegio es hoy en día tengo muchos conocimientos gracias a que mis padres o mi mamá en las noches se esforzaban en leerme un proverbio y mis abuelos también. Entonces era bueno, ¿no? Esta formación era muy buena. Otra cosa que decir acerca de estos eruditos, de estos expertos, era que se dedicaban al estudio profundo de la Torá. Se mostraban pasajes claves y aprendían a interpretar la ley y esto es muy detallado. Entonces ellos tenían que memorizarse esas cosas y no solo memorizárselo, sino saber cómo utilizarlo, saber cómo ponerlo en práctica en distintas situaciones. Si pasaba esto, ya yo sé cómo voy a hacer aquello. Si pasa aquello, ya yo sé cómo voy a hacer esto. ¿Ok? Entonces ellos tenían esta formación. Comenzaron, solían estudiar comentarios de sabios anteriores para conocer las distintas interpretaciones de la ley. Es algo que hoy en día también es bueno nosotros no sé si han visto los primeros principios. Hay una sección que se llama como Consulteos, el estudio de Dios para contrastar lo que hemos conocido nosotros con las opiniones de otros maestros. Entonces podríamos decir que esta otro punto de los eruditos de estos expertos era bueno. Como 4, ellos estaban entrenados para y razón. Indudablemente estamos hablando o estamos enfrente de un personaje de altas capacidades. No sé si usted ha visto a alguien con altas capacidades que a veces es como intimidante, ¿verdad? Como alguien cuando sabe que tiene mucho conocimiento, uno se le acerca como con cuidado. Y estamos delante de este tipo de persona que conocía exactamente lo que decía, tenía una intención, tenía un propósito, era alguien entendido. Ahora, hoy en día es importante que procuremos todo esto, todo lo que acabo de mencionar. De hecho, el mismo Jesús nos dice en Juan 5:39, a ver si me ayudan a colocarlo aquí. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿estudiar las escrituras es malo o es bueno? Esforzarnos en capacitarnos, en memorizar, todas estas disciplinas definitivamente son buenas y además voluntad de Dios para nosotros. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaba
pasaba con este intérprete? Pues ya no sé ni cómo llamarlo, fariseo, intérprete, lo mismo. Eso se encontraba en medio de una enseñanza y además lo llama maestro, y quiere decir que, bueno, obviamente estaba enseñando, él estaba dentro de un grupo escuchando qué es lo que decía. Como que yo estoy aquí y de repente mi hermano viene, se para y quiere debatir conmigo, entonces ya hay un debate y las demás, qué era lo que estaba pasando allí y tengan una imagen visual. ¿Okay? Lo segundo que Lucas nos revela o nos quiere mostrar es la intención de este hombre. ¿Qué dice acá? Dice que tienen allí el versículo 25, y aquí un maestro intérprete de la ley se levantó y dijo para tentarle. ¿Okay? La palabra tentarle que está escrita allí viene del verbo pegazo, que literalmente es tentarle, ponerlo a prueba. Acá quiero hacer un breve comentario, mis hermanos, pero cuando hablamos de la tentación, sabemos o tenemos el conocimiento de que cuando nosotros somos tentados, cuando por conciencia somos ¿qué? Seducidos, ¿verdad? Atraídos. Cuando vemos algo y alguien nos tienta porque eso nos llama la atención. Sin embargo, esta palabra acá no está queriendo decir que esas eran las intenciones de Jesús. Nos está queriendo decir que eran las intenciones de quién? De Cristo. Fíjense, les quiero comentar un breve comentario que vi que me pareció muy interesante y dice: cuando se discute el tema de las tentaciones de Jesús, algunos concluyen que si fue tentado, esto indica que la tentación era algo atractivo y deseable y que por eso Cristo quería pecar. Pero mis hermanos, quiero aclarar esto que a veces estamos pensando, porque a mí se me ocurrió. Pero eso es totalmente falso. La Biblia dice en Hebreos 1:9 que dice que Cristo aborreció la maldad. Y en Santiago podemos ver que Él no fue tentado por el mal. Dios es perfecto, Dios es bondadoso y no hay maldad en Él. Es importante que entendamos esto porque el Señor no quería hacer el mal. Amén. En este sentido, como ya les mencionaba, no nos quiere decir que el Señor tenía tendencia a querer pecar, sino que más bien nos revela la intención de este experto. De hecho, no solamente está registrado este caso, podemos ver 2 casos más o muchísimos casos más. Yo buscaba algún experto en la ley que tuviese y la base de todos estos expertos tenían una gana de hacer trampa. Dice, este pasaje nos intenta puestos al César de César y a Dios lo que es de Dios. Podemos ver la intención nuevamente acá del mismo tipo de persona. También vemos en Juan 8, del 1 al 11, que esto tiene que ver con la predicación de la semana pasada, que nuestro pastor Pablo nos dio. En esta ocasión, los escribas y los fariseos tienen una mujer sorprendida en la ley de Jesús, intentando tentarle, a la misma palabra, para que viole la ley de Moisés. Jesús responde de manera sabia y amorosa diciendo: el que esté libre de pecado y la primera piedra. Entonces constantemente vemos este patrón, ¿verdad? Y al parecer lo que nos indica este patrón es que el sistema de los judíos, de la enseñanza judía, estaba corrompida, estaba dañada, en realidad solo eran un grupo de personas que estaba llenándose de conocimiento, pero no estaban cumpliendo con lo que realmente necesitaban. Hubo ocasión para desacreditar, burlarse de lo que el Maestro Jesús estaba diciendo. De hecho, el propio Jesús en Juan
en Lucas 29:35, le dice: ¿a qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: tocamos la flauta y no bailasteis, tocamos quechas y no llorasteis, porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y vosotros decís: tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: un hombre glotón y bebe vino, amigo de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por Dios a todos sus hijos. Entonces aquí vemos otra vez reforzando la misma idea. Jesús ya sabía lo que había en el corazón de estas personas. Ahora es importante, mis hermanos, que aprendamos acá de esto, porque no está mal estudiar las escrituras. De hecho, es necesario, pero es importante conocer cuáles son nuestras intenciones con las que nos acercamos primeramente a Jesús. La Biblia dice que la sabiduría es el temor al Señor. También nos dice que el Señor a los altivos mira que de lejos, pero los humildes. Entonces, es importante que cada vez que procuremos estudiar, procuremos aprender de la palabra de Dios, nos acerquemos con un corazón humilde para reconocer lo que el Señor trae para nosotros. Ahora, el orgullo, mis hermanos, que tenían los fariseos era una venda que no les permitía ver el rostro de Jesús. Tenían al Maestro al frente, tenían al Creador de los cielos y la tierra, el Señor de todo al frente, y no podían comprender lo que Él decía. Sin embargo, la pregunta del fariseo, de introducto, tenemos que reconocer que era buena. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué haré, Señor, para heredar la vida eterna? Entonces, en honor a esta pregunta, recuérdense que había varias personas escuchando esto. En honor a esta pregunta, el Señor se llena de paciencia. Y aquí es donde tenemos el ejemplo del maestro bueno diciendo: tomando paciencia, y bueno, te voy a contestar. Imagínense que usted conociera las intenciones de todos los demás. Imagínense lo difícil que podría ser sabiendo que este pequeño es una trampa para allá. Pero no, el Señor se llena de paciencia y nos muestra un ejemplo y le responde: tú eres una persona que debate, vamos a debatir. Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le responde con una pregunta y hace algo, mis hermanos, le deja por la maldición, lo lleva a las escrituras, le da el ejemplo. Jesús le pudo haber dicho: pero dime, ¿qué piensas tú? Dime tu opinión. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué te dijeron tus estudios? No, le dice: ¿cómo lees? Dime. Tu respuesta, tu pregunta, se responde en las escrituras. Seamos sabios, mis hermanos, para responder de esta misma forma. Vamos a tener en la vida como cristianos mucho más cuando el Señor nos usa. Vamos a tener personas que nos van a llegar a querer tentarnos. Y no es nuestra opinión, no es nuestro criterio lo que va a dar una salida de justicia ante esa situación, sino que va a ser la autoridad de las escrituras. Jesús pudo haber utilizado su autoridad. Jesús pudo haber hablado con sus propias palabras porque era Dios, pero hay que utilizar las escrituras. Un ejemplo que hoy en día debemos seguir. Seguimos. Y él respondió, estamos en el versículo 27. Dijo: amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Impactante, porque en pocas palabras, mi hermano, ya tú sabes la respuesta.
Ya tú sabes lo que estás preguntando. Solo te falta una cosa. Hacerlo. Solo te falta hacerlo. No lo estás haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Lo dejas exhibido. Este erudito intenta debatir con el maestro. En la primera pregunta se responde y vuelve a contestar. Y en esta segunda parte lo deja expuesto porque lo que le está diciendo, queriendo decir es básicamente: tú ya sabes tu respuesta, pero no lo estás cumpliendo. Mis hermanos, el Señor quiere que seamos no solo oidores, sino que pongamos en práctica la palabra de Dios. Muchas veces hacemos preguntas y ya estamos hablando de hacerlo. Cuando yo leía esto, yo entendía que el Señor me ha dado conocimiento. Por lo mismo que le expliqué, desde niño mi mamá, mis abuelos me enseñaron. Cuando yo sentía temor de venir para acá a predicar, el Señor me animaba con esta palabra y me decía: pero ya tú sabes, solo hazlo. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Ciertamente este hombre sabía, ¿verdad? Como podemos ver acá, él citó exactamente la palabra de Dios y la sabía de memoria. Y ante el intento de justificarse, vimos en el versículo 29 de Gálatas, que quedó expuesto a la respuesta de Jesús, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, acá vemos nuevamente a Lucas, detallita con la intención, ¿ok? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Si la pregunta que hizo al principio estaba buena, ¿verdad? Porque la pregunta está buena y Jesús responde en honor a la pregunta, en honor a las personas también. Esta segunda pregunta está muchísimo mejor. Y Jesús piensa: bueno, es digno de una historia. Así que siéntense y escuchen esta pequeña historia que les voy a dejar, que va a ser recordada para toda su vida. ¿Quién es mi prójimo?, le pregunta. Es importante, mis hermanos, que sepamos que para los tiempos de Jesús, la definición de prójimo era un tema de importancia y relevancia en lo que significaba la interpretación de la ley. Sin embargo, para ello, en su interpretación, a su prójimo es llamar a los de su propia nacionalidad. Es decir, aquellos que pertenecen al mismo pueblo, que compartían la misma fe. Los fariseos enseñaban que debían amar a su prójimo, es decir, a sus conciudadanos judíos, como a sí mismos, siguiendo el mandamiento que está establecido en Levítico 19 y 17. Dicho esto, Jesús les responde, respondiéndole, estamos en el 30, Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. En primer lugar, quiero que veamos el lugar donde ocurrió esto. ¿Okay? Dice que viaje ¿desde dónde? Desde Jerusalén a Jericó. Yo investigué un poco acerca de este viaje. De Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar Muerto, cerca del cual está Jericó, está a 400 metros debajo del agua, y era un camino rocoso, lo que le daba oportunidad a los ladrones de poder huir de manera muy fácil. Ahora, es importante analizar esto porque lo que Jesús está queriendo decirle, aunque sea una parábola, una historia, es que esto era algo que sucedía normalmente. Ya era una realidad para ellos. Era una realidad que había en ese tramo un peligro que estaba latente siempre. ¿Ok? Ahora vemos a esta persona. Lo segundo que quiero ver es a esta persona
Y cuando pensaba en esta persona caída, que sufrió, uno, pero ¿por qué fue para allá? Sabía que era peligroso, ¿eh? ¿Qué iba haciendo para allá ese hombre? ¿A son de qué? Y recordaba una historia que me pasó a mí personalmente. Y yo recuerdo que hace tiempo, hace 7 años aproximadamente, yo trabajaba en Plaza Venezuela y mi horario de trabajo era de 1 a 8, ¿verdad? Y yo no sé por qué, pero ese día salí a las 10 de la noche, 11 de la noche. Y yo no me acuerdo, estaba intentando pensar porque yo sé esa hora. Y lo más probable es que vos me querías evangelio porque no se me ocurrió. So, probablemente yo estaba haciendo eso, ¿verdad? Pero yo sabía que había un horario limitado de transporte para ir a mi casa. Yo vivía en Madosa, si se conoce en Madosa, por donde el super líder. Entonces cuando yo iba en el tren, yo decía, ya, yo en la norte me quedo en la sur, yo en la norte me quedo en la sur. En la sur, parece que hay transporte, pero no sé, me puedo ir para la casa de mi mamá en eso, andando. Estaba pensando, ¿no? Dándole vuelta. Y yo decía, bueno, al final, yo dije, bueno, me voy a quedar aquí en la norte, porque es la misma que voy ganando. Hay peligro, ¿verdad? ¿Ustedes conocen esa ruta? Sí, mira, con las caras de gente. Entonces yo dije, bueno, me voy a quedar allí. Me voy caminando, eso es rapidito. Voy caminando, ¿sabes? La curvita esa donde están las abuelitas, todo eso está oscuro. Yo paso, y dije, si paso esto, soy el ganador. Y aquí lo demás, ya me salvé. Entonces paso, ya voy llegando casi al momento y siento el alivio, ya pasé el peligro. Sin embargo, toda esa calle estaba sola. Había como un brillo ahí en el viento. De repente, escucho la moto. Era una moto de lejos. Yo, se van a presionar el paso, guarda las cosas en todos los lugares, todo está escondido, guarda el teléfono acá. Veo que la moto pasa y yo no voy a voltear para atrás. Yo sigo derecho, señor, así, enfrente. Cuando sigo caminando, escucho que la moto se volvió para acá, para este lado, no sé. Mi corazón se llenó de miedo. Justamente mi abuela me llama. Yo tenía el teléfono aquí, mi abuela me llama, ocurrieron todo como para que me robara. Y efectivamente pasó, mi hermano. Llegaron los ladrones y tenían una agresividad insólita. Yo los vi, yo dije, bueno, toma todo lo que tengo. Tranquilo, yo no quiero discutir contigo. Yo tenía un bolso que me habían prestado, un abismo, bonito. Y también tenía un libro que me regaló mi esposa, Salvaje Corazón. Y era prestado tuyo. Ellos tenían una agresividad total, hasta me dieron un golpe por aquí. Yo, pero ¿qué tanta agresividad? Si yo estaba ahí ya dispuesto para que me robaran. Pero había una maldad allí y esta historia me hizo reflexionar. Yo traje esta historia a colación. Porque probablemente esto le pasó a este hombre. Este hombre tomó una mala decisión. Definitivamente. Un camino peligroso, porque te metes para allá, muchacho. Cuando yo voy para el camino al coche, hay un lugar que se llama Matanza. Se lo han escuchado. Que como por el valle. Yo no sé qué, no quiero visitar. No entiendo por qué le ponen esos nombres. No, de hecho, sé que le dicen Matanza. Cuando tú pasas así, el cartel dice Matanza. No quiero escuchar la historia. Pero estaba advertido este hombre. Era algo que solía, que el riesgo estaba allí. Y el pase de protección, probablemente. Y reflexionaba en esto, mis hermanos, porque así somos nosotros. Somos necios. Tomamos malas decisiones. Sabemos los peligros que corremos y aún así
decidimos tomar el camino que creemos que es el más rápido, que creemos que es el más conveniente, pero no. Proverbios 14, 12, 13. Proverbios 14, 12, 13 dice: caminos da dolor el corazón y el término de alegría es cómodo. Si no tenemos que sentirnos identificados, ya podemos comenzar. Seguramente todos hemos tomado malas decisiones en nuestra vida, hemos sufrido las consecuencias, como le pasó a este hombre. Entonces, podríamos aprender de este hombre, ponernos en el lugar de este hombre. Ahora seguimos. El versículo 31 dice: y aconteció que descendió un sacerdote por el camino, y al verle, ¿qué pasó? Pasó de largo. Quise investigar un poco más acerca de los sacerdotes y me encontré con que tenían una regla, ¿no? Que si ellos tocaban un muerto, ellos quedaban 7 días en estado de impureza. 7 días. Lo que obviamente les impedía cumplir su rol. Cuando hablamos de un sacerdote, él estaba encargado de lo que es la liturgia en el templo. ¿Okay? Entonces, él iba a quedar alejado de esta posibilidad. Entonces, podríamos tener esta enseñanza de este sacerdote. ¿Qué representa el sacerdote en esta historia? Yo me hice esa pregunta. Y muchas veces la reputación o lo que somos o lo que nuestras responsabilidades puede ser un día importante. En muchas ocasiones la ponemos primero en vez de las necesidades de los demás. Y esto yo le llamo una religiosidad tóxica e hipocresía. Y este amor a las cosas superficiales. Qué triste es ver a personas que se aferran tanto a un cargo, a una posición, y que si tiene que poner su cargo o su reputación sobre ayudar al otro, porque si ayudan al otro, se pierde su reputación, entonces prefieren mantener su reputación. Cuidémonos de vivir una vida cristiana así, mis hermanos, y no sigamos este ejemplo. En el versículo 32 vemos a otro personaje, asimismo un levita, llegando se acerca a llevar al verle, ¿qué hizo? Copió y pegó, pasó largo. Este al parecer como que se acercó un poquito más, como que se acercó, y al verle, se dijo: mira, no está muerto, vamos a dejarlo ahí. Y pasó de largo. Los levitas asistían a los sacerdotes en el templo, realizaban tareas relacionadas con el servicio sagrado, como la música, los utensilios, el cuidado de la limpieza. También tenían una responsabilidad de enseñar la ley de Moisés al pueblo. El levita podemos llamarlo indiferencia. Parecido al sacerdote, el levita sabe que el hombre está medio muerto, lo ve, pero es indiferente, no le importa, no le interesa. Muchas veces en nuestra vida cristiana nosotros vemos constantemente a personas en la calle, vemos constantemente a alguien que necesita, vemos constantemente: pero yo voy para el culto, persona que dice: Señora, ¿dónde está la presencia del Señor? Allá es donde está Dios, yo voy al culto, el domingo. Esa persona que a veces nos
Somos indiferentes ante las necesidades de este mundo. Somos indiferentes ante nuestros vecinos. Y lo digo porque nos ha pasado, me ha pasado. Y a veces somos como este levita y preferimos seguir haciendo lo nuestro, y ya el hombre no es de mi conveniencia. Por último, tenemos a un último personaje. ¿Cuál es este personaje? El buen samaritano. ¿Quién es el buen samaritano, mi hermano? Ya dijimos que el sacerdote representaba la hipocresía, la religiosidad, la indiferencia. Pero ¿qué hizo este buen samaritano? Tuvo compasión, tuvo misericordia. ¿Más? Debemos resaltar, mis hermanos, que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, ya que tenían problemas religiosos y territoriales. Como les mencioné al principio, para ellos, para los judíos, el prójimo era cualquier persona que puede ser de su nacionalidad. Y es aquí donde estamos, donde Jesús confronta el conocimiento que tenía este hombre, esta interpretación. A diferencia de los otros dos, se acercó, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles sobre su propia cabalgadura, le llevó al mesón y lo cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién es este buen samaritano que nosotros? Jesús, mis hermanos, que es el buen samaritano. Jesús, mis hermanos, es este hombre que se acercó en nuestra condición, en nuestra situación, casi muertos por tomar malas decisiones, por tomar el camino que no debíamos. Jesús es el buen samaritano que confronta la interpretación de los judíos, que tenían sus ojos y no podían ver al maestro delante de sí. Jesús es el buen samaritano, mis hermanos, porque Él pagó todas nuestras deudas. Jesús es el buen samaritano porque a pesar de que nosotros fuéramos los que fallamos, Jesús vino a nuestro rescate. Hoy, mis hermanos, tú seas, porque yo lo fui, seguramente muchos acá, fuimos como ese hombre que tomó esta mala decisión de ir por un camino peligroso, recibió lo que ya sabemos que recibió, estaba casi muerto, pero a pesar de eso, a pesar de que tomó una mala decisión y estaba medio muerto, quizás tú has visto a personas religiosas que pasan y te hablan de Dios, pero no ves que viven como Dios manda. Y te has encontrado con hermanos que tienen capacidades cristianas, sí, esas capacidades de aquí de culto, de hablar bonito, de hablar fuerte, de tocar un instrumento. Quizás ves, son indiferentes contigo. Pero mis hermanos, Jesús está aquí esta mañana. Tú estás aquí esta mañana. Porque Él está dispuesto a curar tus heridas. Sin importar cuán difícil o cuán profundamente la vaga, el Señor está interesado en el día de hoy
sus heridas. Ahora, fijémonos que Jesús en el versículo 36 le pregunta: ¿quién pues de estos tres te parece que es el prójimo? Aquel que cayó por la mano. Y le dijo: el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, diga conmigo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Se acabó el debate. No había otra pregunta que se le pudiese ocurrir a este hombre. Maestro había dado definitiva respuesta que estaba exponiendo a este hombre en su interpretación, que en realidad lo que tenía era orgullo y no quería ver que el prójimo era cualquier persona que necesitaba de él. Seguro la conoce, ¿verdad? ¿Sabe quién es? ¿Cómo se llama? Sí saben, ¿verdad? Ahora, aquí se me sale el Olier juvenil. Los voy a incomodar un poco, pero necesito que me obedezcan. Vaya y siéntese con otra persona con la que usted no comparte. Puede que sea un niño, puede que sea otra persona que usted no la conozco, no sé cómo se llama. Busque a alguien que no sepa cómo se llama. Busque a alguien que no sepa cómo se llama. Bueno, pregúntele cómo se llama, cómo es. ¿Cómo se llama? ¿Ya conoce su nombre, ya? Uno le dice hablen y se quedan hablando toda la tarde. Sí. Que se quedan pegados al celular maldito. Qué bueno conocer a personas que aman a Cristo y que siguen el paso de nosotros, ¿verdad? Después de campamento y conocer a otras personas y de saber que sirven a Dios de una manera distinta, pero lo hacen. Los judíos y los samaritanos tenían interpretaciones distintas de la ley, que servían a Dios de maneras distintas. Pero el Señor vino a salvar al que se había perdido. Cualquiera que tuviese un corazón humilde. Mis hermanos, la iglesia no es el grupito que formamos. La iglesia no es el grupito que hacemos porque son los amigos de preferencia, porque son los que comparten los chistes, nuestra comunidad, porque es nuestra vida. Jóvenes, aprendamos de los ancianos, conozcamos quiénes son los ancianos en la iglesia. Ancianos, adultos, conozcan a los jóvenes. Necesitamos dejar de ser grupitos. Necesitamos dejar de creer que lo que hacemos acá es iglesia. La iglesia, mis hermanos, es esa que hacía cosas, que fue voluntad del Señor y volvió alegre, diciendo: Señor, vimos tus milagros, hicimos cosas impresionantes. Esa es la iglesia, la que va en obediencia, sin prejuicios, la que va a su comunidad, la que va a su vecino, la que un hermano llegó y se interesa en conocerle, porque este es mi prójimo. Dígale a la persona que tiene al lado: tú eres mi prójimo. Es importante, hermanos, que nos acerquemos a Dios con un corazón humilde. Este fariseo quedó expuesto porque él no estaba cumpliendo lo que él sabía.
al Señor con toda nuestra mente. Mi hermano, no se limite. El Señor le da una mente maravillosa para que usted pueda alinear las escrituras. Quizás usted pueda pensar, no, porque yo estoy mayor, yo no puedo decir miedo. No, yo somos tímidos. El Señor le da una mente maravillosa para que le ames también con todo tu inteligencia. Eso me llenaba de felicidad, porque yo decía, Señor, pero yo quiero predicar tu palabra de verdad, no quiero decir tonterías, yo quiero concentrarme en lo que tu palabra está y decirlo. El Señor me dice, y a veces el Señor nos tiene que decir eso, solo hazlo. Y nos confronta como el fariseo, pero ya tú sabes lo que tienes que hacer, solamente hazlo. A los muchachos más jóvenes, no tengan un poco su juventud, solo en palabra, fe y conducta. No nos limitemos, porque el Señor nos ha dado demasiado. El Señor nos ha dado demasiado. Nuestra ayuda debe ser práctica. Acá escribí quiero compartirles unos principios. Cualquier persona de cualquier nación necesita nuestra ayuda en lo práctico. 2. La ayuda debe ser práctica y no limitarse en sentirlo mucho. A veces solo es remordimiento, solo es... Es posible que si lo llegaron el sacerdote levita, pero no lo hicieron más, la compasión para hacer real y aceptar que en obras deben poner en práctica las obras. Lo que Jesús le dice a Escriba, también nos lo dice a nosotros. Pues anda, obra en tu misma manera. Quiero que ahora ores por las personas que tienen al lado, por el prójimo, por esa persona que quizás no comparte tanto. Y oren por él, comienza a orar. A veces esperamos que el Señor nos revele la necesidad de nuestros hermanos, pero lo tenemos acá al frente, lo tenemos acá al lado. Simplemente digamos, hermano, ¿qué necesitas? Estoy para ti. Tú eres mi prójimo. Si tú necesitas a Jesús, eres mi prójimo. Señor, te deseo por tu misericordia, Señor. Gracias por tu favor. Gracias por nos has acercado a ti, Jesús. Porque a pesar de que nosotros tomamos malas decisiones, a pesar de que nosotros sabíamos el riesgo que corríamos, aún nos fuimos, Señor, de tu verdad. Pero hoy, Señor, reconocemos que tú nos miraste, te acercaste a nosotros, Señor, y nos diste, pagaste nuestras deudas. Bendice a tu iglesia, Señor. No permitas que nuestra mente, Señor, estemos emparecidos por el conocimiento, que podamos acercarnos a ti con humildad, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia en la que estoy, Señor, en la que sirvo. Gracias por nuestro pastor, Señor, gracias. Gracias porque tú, Señor, cada día estás llevándonos y procesando, Señor, para parecernos más a ti, Señor. Dejemos a un lado, Padre, cualquier concepto errado acerca de nuestro prójimo. Alejamos de grupitos que nos a la iglesia, una iglesia santa, Señor, sin manchas, que te trae de todos. Te doy la gloria, Señor. Tu palabra, Señor,
orar para ser despedidos. Esto como ya es Europa. Les recuerdo que los demandantes de computadora de matrimonio están en la entrada con una cita para anotar aquellos que se quieren anotar para el discipulado. ¿Sí? ¿Con otra cosa? ¿No dice la última hora? ¿No? Bueno, vamos a orar. Dios, Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú recordándonos esta palabra, Señor, que tú usando cada día de nuestras vidas, que podamos ser hacedores de ella. Que seas tú bendiciendo a cada uno de los hermanos, Señor, que vino hoy, que seas tú proveyendo de transporte rápido, que mires tú, Señor, aquellos que no están en este lugar, Señor, tu presencia. Te damos gracias por todas las cosas, por tu amor y tu bondad, en el nombre de Jesús.